¿Qué es reflexión interna total? Entonces, bueno, este tema es importantísimo. Es más, no les voy a decir por qué es importante y al final de la clase, bueno, al ratito podemos comentar sobre por qué es importante este tema. Entonces, les decía que vamos a ver reflexión interna total. Entonces, déjenme, vamos a ver cómo es esto de la reflexión interna total. Entonces, fíjense que tengo entonces un haz incidente, por ejemplo, que pega sobre una superficie y luego tengo un haz reflejado y entonces el haz incidente tiene ángulo θ i y el haz reflejado tiene θ e y luego habíamos quedado que había un haz refractado que tiene θ r, ¿no? Y una cosa muy importante es que el índice de refracción aquí arriba y el índice de refracción aquí abajo determinan de manera completa cómo van a ocurrir esas reflexiones, o sea, los ángulos de esas reflexiones. Bueno, entonces, la ley de Snell lo que decía es que n por el seno del ángulo de incidencia es igual a n' por el seno del ángulo refractado. Entonces, imagínense ahora que n', vamos a imaginarnos primero el caso en el que n' es menor que n. Entonces, si eso ocurre, entonces el seno de θ i es igual a n' entre n por el seno de θ r. Bueno, entonces ahora, ¿quién me puede decir este número que me queda aquí, cómo es con respecto a 1, por ejemplo? Déjenme darles una pista. Ajá, perdón. Dilo, Menor que dilo. 1. Es menor que 1, exactamente, porque n' entre n es menor que 1, porque n' es menor que n. Entonces, n' entre n es menor que 1 y el seno de θ r es menor que 1. Si θ r está entre 0 y 90 grados. Entonces, si esto es cierto, bueno, esto es menor o igual que 1. Entonces, si esto es menor que 1 y esto es menor o igual que 1, entonces esto forzosamente es menor que 1. Entonces, θ i es igual a la arcotangente, ¿no? Perdón, al arco seno de n' entre n por el seno de θ reflejado. Y entonces, y no hay problema, porque ustedes saben que el seno de un ángulo siempre es menor que 1, menor o igual que 1, si ese ángulo está entre 0 y 90 grados. O sea que quiere decir que esta θ i en este caso va a estar entre 0 y 90 grados, ¿no? En algún lugar entre 0 y 90 grados. O sea, si llegara a ocurrir el caso en el que, bueno, de hecho es menor, estrictamente hablando es menor que 90 grados porque porque n' entre n me da un número menor que 1, ¿no? Y entonces eso quiere decir que forzosamente el seno está entre 0 y 90 grados sin poder llegar a 90 grados, ¿no? Ok, pero entonces, a ver, ¿qué ocurre si n', o sea, qué ocurriría si n' es mayor que n? Entonces, si n' es mayor que n, entonces, en esta ecuación que tenemos aquí, el seno de θ i es, el seno de θ i es igual a n' entre n por el seno de θ r, y este ángulo de aquí, y este número de aquí
ya no es menor que 1. O sea, de hecho, este número puede ser mayor que 1, incluso. ¿Ok? Para ciertos ángulos puede ser mayor que 1. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre cuando, o sea, yo trato de calcular el seno inverso de en este caso? Entonces, a ver si hago el seno inverso o el arco seno, ¿no? Arc sen de esto, n' entre n por el seno de teta r. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿qué pasaría en ese caso? Bueno, entonces, si ustedes se fijan, si n' entre n por el seno de teta r es mayor o igual que 1, entonces el arco seno de este ángulo me va a dar complejo, ¿no? No sé si sabían que, o sea, bueno, si ustedes, a ver, me gustaría que lo intentaran ahorita. Traten de calcular el arco seno y el seno inverso son lo mismo, ¿no? Esto de aquí, esta función de aquí y el seno inverso son lo mismo. Entonces, a ver, ¿qué pasa si trato de calcular el seno inverso, por ejemplo, de 1.1? A ver, ¿quién me puede decir qué les dice su calculadora? Marca error. Marca error, ¿ok? Pero aguas porque las calculadoras son muy simples. Entonces, marcan error cuando no pueden hacer el trabajo, ¿no? Es como alguien muy responsable, que en lugar de decir, no, lo que pasa es que yo no sé cómo se hace, te dice, ah, no, hay un error, ¿no? Es como un burócrata de esos que, ah, no, no se puede, ¿no? Bueno, entonces déjenme mostrarles que no necesariamente es que no se pueda. Sí se puede. Lo que pasa es que el seno inverso de un ángulo, el seno inverso de un número que es mayor que 1, es un número complejo. Entonces, vamos a verlo en matemática. Entonces, a ver, permítame tantito. O sea, necesitan o una computadora, una calculadora un poquito más sofisticada, o necesitan un programa, ¿no? Por ejemplo, hay uno gratis que se llama Octave, o esto también lo pueden hacer ¿cómo se llama? Lo pueden hacer en Python también. Yo lo voy a hacer en matemática. Entonces, bueno, si yo saco el arcoseno, a ver, déjenme hacer esto más grande para que lo vean bien. Entonces, si yo saco el arcoseno de un número que es menor que 1, por ejemplo, 0.2, entonces el arcoseno me da, pues esto me da en radianes, ¿no? Y a medida que voy aumentando, ¿no? Por ejemplo, me voy acercando a 1, este número se va pareciendo cada vez más ¿no? a la mitad de pi. Vean, si lo multiplico por 2, eso casi es pi, ¿no? Bueno, pero si me paso, entonces, por ejemplo, en 1.1, el arcoseno se vuelve complejo. Entonces le sale una parte imaginaria. ¿Ok? Y eso tiene que ver con la relación eso tiene que ver con la relación de Euler. Ahorita lo comentamos un momentito para que lo vean con claridad, pero entonces lo que les quería mostrar es que el arcoseno de un número que es mayor que 1 me da un número complejo. Y digo, ya que estamos entrados en gastos, el arco coseno tiene la misma propiedad, ¿no? El arco coseno de un número que es mayor que 1 me da un número que es complejo, ¿ok? Y bueno, eso tiene que ver, como les decía yo, tiene que ver con la ecuación de Euler, tiene que ver con la relación de Euler, ¿no? La identidad de Euler. Bueno, entonces,
ahorita si quieren comentamos eso un poquito mejor, pero lo importante es, entonces, está en ahorita lo comentamos, pero no quiero que se pierda la idea física. Entonces, lo importante aquí es esta relación que tenemos aquí, que es esta relación de aquí, que, bueno, a ver, esperemos que sí. Pues sí. Entonces, esta relación de aquí es muy importante. Bueno, entonces, si yo paso n entre n' para el otro lado, entonces lo que me queda es, bueno, entonces aquí lo que vimos en este caso es que el ángulo de incidencia, si se cumple esta condición, a ver, déjenme, es que esto es lo que quería hacer. Si se cumple esta condición, entonces el ángulo de incidencia debe ser complejo. Bueno, pertenece a los números complejos. ¿Ok? Entonces, lo mismo ocurre de la manera contraria, ¿no? O sea, si yo tengo n entre n' por el seno de teta i igual a seno de teta r, entonces, si en este caso n es mayor, si en este caso n es mayor que n', entonces teta r, a ver, espérenme, déjenme ponerlo tantito. Si n es mayor que n', entonces puede ocurrir que n entre n' por el seno de teta i sea mayor o igual que 1, y entonces esto implica que teta r es complejo. ¿Ok? Entonces, entonces esto, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que hay un ángulo crítico. O sea que hay un ángulo, si yo paso n y n' para el otro lado, entonces me queda que el seno de teta i es mayor o igual que n' sobre n. Y la función seno es una función que es monotónicamente creciente entre 0 y 90 grados. O sea, el seno de una función es así, entre 0 y 90 grados. Entonces, el seno de teta, y aquí teta, esto es 90 grados y esto es 0. Y como pueden ver, seno de teta es una función que es monotónicamente creciente entre 0 y 90 grados. O sea que si el ángulo de incidencia está entre 0 y 90 grados, entonces puedo sacar la inversa sin voltear la desigualdad. Entonces aquí sacamos la inversa, seno a la menos 1 de n' entre n, lo que es lo mismo que arco seno de n' sobre n. Y esta relación de aquí es justamente la relación que me da el ángulo crítico para el cual tengo reflexión interna total. Ahorita les voy a decir qué quiere decir eso. Entonces, la reflexión interna total se da cuando se cumple justamente esta, o sea, hay un ángulo crítico para la reflexión interna total que es ángulo crítico para la reflexión interna total, que es igual al seno a la menos 1 de n' entre n. Y eso quiere decir que n', ¿no? Tiene que ser, ¿qué era lo que habíamos dicho en el anterior? Ya se me olvidó. N tenía que ser mayor que n'. Entonces, recordemos que n es mayor que n' en este caso, ¿no? Y esto es lo mismo que el arco seno de n' sobre n.
Bueno, ¿y qué quiere decir este ángulo crítico? Bueno, vamos a suponer que tengo un material aquí. Entonces, aquí tengo un material que tiene una N muy grande. Entonces, bueno, vamos a ponerlo así. Entonces, tengo un material que tiene una N muy grande, que está aquí, ¿no? Bueno, no muy grande, pero que es más grande que la del material. Entonces, N mayor que N'. Entonces, de este lado tengo N y de este lado tengo N'. Y entonces, en este ángulo crítico, quiere decir que si yo incido en un ángulo que sea mayor que este ángulo, entonces voy a tener reflexión interna total. Entonces, por ejemplo, si mi ángulo crítico es este, acuérdense que el ángulo de incidencia se mide desde la normal del plano, de la interfaz entre los dos materiales. Entonces, si este ángulo es el ángulo crítico, cualquier ángulo que le siga, va a hacer que la luz, en lugar, o sea, antes del ángulo crítico, a ver, vamos a hacer los dos dibujos para que vean el contraste entre las dos situaciones. Entonces, tenemos esta situación en donde a ver, ¿cómo puedo hacer para...? Bueno, entonces aquí estoy en el ángulo crítico o más y... no. Espérenme tantito. Ya casi lo logro. Entonces, vamos a poner es el caso en el que N es mayor que N' y o sea, aquí el ángulo de incidencia aquí el ángulo de, vamos a poner este otro aquí, ok, bueno, aquí y, bueno, lo voy a hacer en la otra hoja, ¿verdad? Porque si no, bueno, a ver qué pasa. Bueno, entonces, en este caso, si el ángulo que yo tengo aquí, no, pues ya, al diablo, a ver. Entonces, me doy por vencido. Entonces, vamos a suponer que mi ángulo es este es mi ángulo θ i, y por aquí anda el ángulo crítico. Este es el ángulo crítico. Entonces, el haz que sale refractado no tiene problemas, porque como en este caso de aquí, este no tiene ningún problema, y en este caso θr, que es el ángulo refractado, pertenece a los números reales. Bueno, déjenme poner un poquito en orden esto. Y entonces esto, híjole, qué desastre. A ver, bueno, ya, al diablo con esto. Y entonces vámonos con esta cosa de aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a quitar esta N y esta cosa de aquí. Y entonces acuérdense que aquí va una N' entre N. Y aquí tengo que borrar esto. Bueno, entonces en este caso, yo les decía, si el ángulo de incidencia es menor que el ángulo crítico, entonces no hay problema, porque θr pertenece a los reales. Entonces, simplemente eso lo que quiere decir es que el haz refractado sale del otro lado, ¿no? Entonces tengo un haz incidente que viene así y sale el haz refractado. Bueno, pero ¿qué pasa? Entonces, acuérdense que n es mayor que n'. Entonces, pero ¿qué pasa si no ocurre eso? O sea, si no, si estoy por arriba del ángulo crítico. Entonces
vamos a ver qué pasa si estoy por arriba del ángulo crítico. Entonces, si estoy por arriba del ángulo crítico, entonces, a ver, ¿quién me puede decir qué ocurre en ese caso? O sea, a ver, ¿qué pasa si teta es igual a... O sea, si estoy en esta situación, entonces este es el ángulo incidente. Entonces, en este caso es al revés. Teta I es mayor que el ángulo crítico. Entonces, ¿qué ocurre con la luz? Que teta R, ¿a qué pertenece? ¿A los reales? ¿O a qué Serían los pertenece? complejos, ¿no? A los Como habíamos visto. complejos, exactamente. Entonces, el ángulo teta R pertenece a los números complejos. Y a ver, y si teta R fuera igual al ángulo crítico, que quiere decir que lo que tengo es el teta crítico es el arcoseno de n' entre n. Entonces, ¿quién me puede decir cuál es el ángulo de refracción? A ver, ¿cómo le podríamos hacer? ¿Quién me podría decir cómo se calcula eso? Bueno, lo acabamos de ver hace un momentito en matemática, pero a ver, ¿qué sale? ¿Qué pasaría con teta R? Bueno, podemos hacer el cálculo. Entonces, fíjense, tengo n por el seno de teta I es igual a n' por el seno de teta R, ¿ok? Entonces, ahora vamos a sustituir teta I. Entonces, n por el seno del arco seno de n' entre n. Y esto es igual a n' por el seno de teta R. Entonces, ¿cuánto me da el seno del arcoseno de n' entre n? N' entre n. N' entre n. Entonces, esto me da n' entre n. Y esto es igual a n' por el seno de teta R. Y entonces, ¿qué me queda finalmente? Que el seno de teta R, ¿a qué es igual? Es igual a 1. Es igual a 1. Y entonces, teta R, ¿a qué es igual en este caso? Pi medios. Pi medios, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que el ángulo de refracción, en el caso crítico, es pi medios. O sea, que estaría en esta dirección. ¿No? Acuérdense que 90 grados, que es lo mismo que pi medios en radianes. Entonces, eso quiere decir que en el ángulo crítico, el ángulo de refracción está a 90 grados. O sea, que quiere decir que la luz se sigue moviendo sobre la superficie del material. Bueno, cuando yo me paso del ángulo crítico, el ángulo de refracción, como ya vimos, es complejo. Entonces, como es complejo, esto de aquí, o sea, solamente se los puedo platicar, no puedo hacerles el cálculo porque es muy tedioso, es como el de las ecuaciones de Fresnel que hicimos, pero es muy tedioso. Si se fijan, lo que me sale es que el ángulo es complejo. Entonces, solo quiero que se lo imaginen, esto no es una demostración. Imagínense que el ángulo de refracción es complejo. Entonces, acuérdense de las ecuaciones de Fresnel que teníamos una parte en la que yo tenía IK por el seno de teta R. Pero ahora imagínense seno de teta R, por ejemplo, por X. Entonces, imagínense que teta R ahora es complejo. Entonces, todo este número de aquí es complejo. Entonces, esto lo que me va a dar es que el número que tengo aquí arriba es un número complejo. O sea, que va a tener como e a la i por parte real, ¿no? Entonces va a tener una parte real más una parte imaginaria. Así. Entonces, esto va a tener una e a la menos i y una e a la i por r. Bueno, entonces, este número de aquí, e a la menos i, lo que hace es que los números disminuyan.
Entonces, esto da lugar a modos evanescentes, o sea, que quiere decir que la intensidad de la luz decae con la distancia. Entonces, la luz no se propaga para afuera, sino que se mantiene sobre el borde del material. Entonces, cuando yo paso el ángulo crítico, la luz se mueve adentro de este material que tiene mayor índice de refracción que el del material de afuera, ¿ok? Bueno, entonces, a ver, entonces, bueno, lo importante aquí, si se fijan, es esta ecuación que me dice el ángulo crítico, ¿no? Esta ecuación de aquí, lo que me dice es cuál es el ángulo crítico, cuál es el ángulo crítico con el cual la luz se permanece adentro del material. Y la otra ecuación importante que tenemos que tomar en cuenta aquí es que cuando el ángulo de incidencia es mayor o igual que el ángulo crítico, entonces tengo reflexión interna total, ¿ok? O sea, que quiere decir que la luz se mueve por el interior del material, ¿ok? Entonces, este es mi otro resultado importante. Ok. Bueno, entonces, esto es lo que ocurre en la reflexión interna total. Bueno, y ahora, a ver, ¿quién me podría decir por qué esto es importante? O sea, ¿qué importancia tiene esto? ¿Qué importancia tecnológica tiene esto? ¿En qué se les ocurre que podría ser importante esto? Déjenme mostrarles una cosa y a ver si ustedes me pueden decir eso. Si me pueden decir por qué es importante. Imagínense que tengo una superficie que es así y que luego tiene una curva. Entonces, imagínense que el ángulo crítico, que la luz viene en esta dirección, vamos a suponer que la luz viene en esta dirección y que el ángulo crítico está en esta dirección. Entonces, este es el ángulo crítico, este de aquí, ¿no? Este es el ángulo crítico. Entonces, aquí se cumple la reflexión interna total porque en este caso, el ángulo crítico, el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico. Pero imagínense que en lugar de encontrarme aquí, estoy aquí. Entonces, la luz sigue viajando en la misma dirección. Pero el ángulo crítico es con respecto a la superficie, ¿no? O sea, es con respecto a la superficie de incidencia. Y en este caso, la superficie de incidencia es como esta línea. Entonces, el ángulo crítico está más chueco hacia allá. Está así, ¿no? En este dibujo está así. Está así. Entonces, este es el ángulo crítico. Entonces, aquí sí hay refracción de la luz y la luz se sale por aquí. A ver, ¿en dónde podría pasar eso? ¿Qué interfaz entre dos superficies que tienen diferente constante dieléctrica que se pueda doblar conocen ustedes? Miren, aquí yo tengo una de esas superficies. Aquí, ahí abajo. Ahí. No sé si ven ahí, está el módem de internet. Bueno, no está el módem, está la cosa que llega de la calle. Y hay un cablecito blanco muy delgadito, que es este de aquí. No sé si lo ven. Ay, no. A ver, hay este de aquí. La fibra óptica, ¿no? La fibra óptica, exactamente. Bueno, la fibra óptica justamente es eso, ¿verdad? Es un tubo que está hecho de un material que tiene una constante dieléctrica. Y el exterior, que tiene otra constante dieléctrica. O sea, en el caso más simple,
sería, por ejemplo, un tubo hecho de, por ejemplo, las fibras ópticas pueden estar hechas de algún vidrio. Y entonces tienen un vidrio que está en contacto con el aire. Entonces, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo aquí, no sé si se fijaron, pero mi fibra óptica está muy doblada. Y el problema es que el módem está ahí, entonces pues tengo que jalar un poquito la fibra óptica. Entonces, a ver, ¿qué problema voy a tener ahí donde la fibra óptica tiene un ángulo muy, muy empinado? O sea, un ángulo de una curvatura muy, muy grande, pues muy acentuada. A ver, pues vean aquí, en el dibujo, qué es lo que ocurre. Se refracta mucho. No sé. ¿Cómo? ¿Se va a refractar donde más? Se refracta mucho, ¿no? ¿Y tú quieres que se refracte o qué quieres? Pues que siga el camino. Que siga el camino, exactamente, porque si se refracta, la luz sale de la fibra óptica. Entonces, la intensidad de la luz que llega al otro lado de la fibra óptica es menor. Y si la intensidad es menor, entonces la señal es más baja y entonces mi internet va a chafear, ¿no? En cambio, si yo no tengo estas curvaturas tan acentuadas, entonces lo que puedo hacer es, la luz se va a mantener más adentro de la fibra óptica y no se va a salir de la fibra óptica. Entonces, cada vez que yo tengo una fibra óptica que está muy chueca, entonces lo que tengo es que se rompe el fenómeno de reflexión interna total y la luz se sale de la fibra óptica. Y entonces pierdo intensidad. Y al perder intensidad, pierdo señal, y perder señal es algo que no deseo, ¿no? Porque cuando la señal es muy baja, la relación entre la señal y el ruido se hace más grande, y yo lo que quiero es tener una baja relación de ruido-señal, ¿no? Quiero tener una señal muy intensa y poco ruido para que mis instrumentos la puedan leer con facilidad, ¿no? O sea, para que a mí los paquetes de internet me lleguen sin errores y mi internet sea más rápido, ¿no? Básicamente ese es el problema que quiero resolver. Entonces, este problema del ángulo de la reflexión interna total, pues es un problema muy actual, ¿no? Porque todas las ciudades más o menos modernas del mundo tienen internet por fibra óptica, ¿no? En la Ciudad de México, bueno, no sé la verdad cuántas compañías dan fibra óptica, pero hasta donde yo sé, Telmex y Total Play tienen fibra óptica, ¿no? Entonces, pues es un tema muy relevante. Bueno, le voy a dejar aquí y aprovechando que ya